Mi nombre es Sebastián Dueñas Ocampo, yo soy profesor de la Maestría en Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad Organizacional de la Pontificia Universidad Javeriana. Básicamente soy una persona que cree firmemente que solamente se pueden solucionar los problemas complejos de nuestro mundo en un diálogo franco entre diferentes intereses, sea de la sociedad civil, el gobierno o las organizaciones. En particular, creo que es muy importante que se construya diálogos desde la empresa con el resto de los actores sociales, y este video es una invitación a responder de una manera sencilla qué es la responsabilidad social empresarial. Esta pregunta puede ser respondida desde muchos puntos de vista, desde diferentes formas. En mi caso, he elegido para el día de hoy uno de los debates seminales que dan origen a la pregunta por la responsabilidad social empresarial, y es la discusión entre Milton Friedman, quien fue Premio Nobel de Economía, economista norteamericano de la Escuela de Chicago, y Edward Freeman, quien es actualmente profesor de negocios en la Universidad de Virginia, quien posee un doctorado en ética en los negocios y es el creador de lo que llamamos la teoría o el enfoque de los grupos de interés, stakeholders. Básicamente, mientras Milton Friedman propone que la responsabilidad social de un negocio únicamente es tratar de satisfacer los intereses de los accionistas o los dueños del capital, Edward Freeman propone un enfoque en el cual la responsabilidad de la empresa no es solamente para los stockholders o accionistas, sino que es una responsabilidad múltiple con los poseedores de un interés, los stakeholders, diferentes grupos que poseen un interés frente a la organización. Milton Friedman tiene una posición que tiene su sustento en la ideología liberal de mercado, que tiene su seno hace más de 150 años en las escuelas económicas francesas e inglesas, particularmente en un libro muy famoso que es La riqueza de las naciones de Adam Smith, y lo que supone es que en un mercado donde lo que rige son los derechos individuales y la propiedad privada, lo que importa es que se deje a cada individuo seguir sus propios intereses y su egoísmo. Si cada individuo sigue sus propios intereses y su egoísmo, lo que se va a obtener es un sistema económico en el cual lo que va a generarse es la máxima competitividad o la maximización de las utilidades y la maximización de la creación de valor y riqueza. De ahí el nombre de la creación de la riqueza de las naciones. Por eso, para Milton Friedman particularmente, quien es un economista de la segunda parte del siglo XX, lo que debe hacer una empresa esencialmente es generar la maximización de utilidades para sus accionistas, pues si está generándose la maximización de utilidades para sus accionistas, lo que se va a generar en el mercado esencialmente es el logro de lo que se busca, una mayor competitividad, generación de riqueza y por supuesto desarrollo económico. Sin embargo, Milton Friedman no solamente tiene este argumento, sino que en diferentes momentos en 1969, 1968 y particularmente en un artículo del New York Times en 1971, dice que a las empresas no se les puede proponer tener responsabilidades como si fueran un ser humano. Las empresas no son personas, y si las empresas no son personas, pues no se le podría indulgar que deban tener responsabilidades sociales. Ahora bien, tenemos una segunda posición que es la de Edward Freeman. Edward Freeman, como profesor de ética en los negocios, que es la asignatura que yo doy en la maestría de responsabilidad social empresarial, lo que propone esencialmente es que uno no puede decir que hay una desconexión entre la sociedad y la empresa. La sociedad y la empresa están ligadas de maneras muy complejas y particularmente es necesario reconocer que los grupos de interés tienen un impacto directo en los intereses de los accionistas. Es decir, que hay varios niveles desde los cuales Freeman trata de refutar a Milton Friedman. Freeman lo que nos dice es, primero que todo, si lo que estamos hablando es de maximización de utilidades y generación de riqueza, negar la interdependencia de los actores, proveedores, clientes, consumidores, gobierno que interactúan con la empresa es una falacia. Si uno niega que hay un choque de intereses y de poderes entre estos grupos de interés, lo que va a resultar es en un conflicto de corto, mediano y largo plazo donde no va a haber la maximización de utilidades. Entonces esa sería la primera refutación que le haría a Edward Freeman a Milton Friedman. La segunda, respecto a las responsabilidades sociales, hay un enfoque que podríamos llamar descriptivo.
Una cosa es lo que nos dice abstractamente la teoría sobre cómo se comporta el mercado y otra muy diferente, la situación día a día de cada organización, donde efectivamente tenemos que dialogar con personas, tenemos que construir diálogo con diferentes grupos de interés que tienen poderes, que tienen maneras de hacer presión sobre la organización, y en esa medida, si seguimos la posición de Milton Friedman, por supuesto esto conllevaría a un deterioro de la organización. Y finalmente, la base de su posición, pues su idea al crear el enfoque de grupos de interés fue precisamente tratar de acabar con esa narrativa que nos decía que la ética y los negocios iban por direcciones diferentes. Lo que Friedman trata de construir es una idea en la cual la ética y los negocios todo el tiempo van de la mano, pues en cada decisión que se toma hay unas consecuencias y por ende la ética figura. Entonces hay un punto final en el argumento de Edward Friedman para la construcción de la teoría de grupos de interés, que es precisamente la fundamentación ética. En este sentido, tener un enfoque mixto frente al mercado en la empresa, donde sí tenemos que generar valor, interés para los accionistas, tiene que ir de la mano de un respeto, de una búsqueda también de satisfacción y respeto por los intereses de diferentes grupos de interés. Esto genera, entre muchas otras cosas, mejor reputación, reconocimiento de esos grupos de interés, aliados y no enemigos, y por supuesto una visión que no solamente es cortoplacista, sino que piensa en el mediano y en el largo plazo. Esto, desde un punto de vista de sostener a la organización, es, en resumen, pura estrategia.